Hola amigos de Suchile, el día de hoy estamos muy contentos de estar visitando el Museo de Celaya de Historia Regional. El día de hoy estamos pues en charla con el director del museo. Él es Rafa Soldara, una persona con la que quería platicar y conocer desde hace tiempo. Muchas gracias por abrirnos la puerta y pues por brindarnos un poco de tu tiempo. Rafa Soldara, celayense, cuéntanos cómo fue el camino para pues llegar hasta ahora aquí a la dirección del museo. ¿Cómo nació el amor por la historia? Muchas gracias, Poncho. Bueno, pues es un gusto tenerlos aquí en el Museo de Celaya Historia Regional. Este es su casa, un lugar de puertas abiertas. Y bueno, pues es una historia larga, ¿verdad? Primeramente, pues hay que seguir una vocación, hay que descubrirla, hay que formarla. Tuve la fortuna de estudiar la licenciatura en Historia en la Universidad de Guanajuato y desde que era un joven universitario siempre tuve la inquietud por trabajar en cuestiones de promoción, de representación, de divulgación, fortalecer la investigación también. Entonces, bueno, pues todo esto lo fui desarrollando en diferentes experiencias, colaboraciones como voluntario, hasta en el servicio social, ¿no?, que hacemos de pronto en la escuela. Y bueno, pues se dio la oportunidad de recibir esta invitación para formar parte del equipo que iba a crear el primer museo en la ciudad de Celaya, y eso me entusiasmó muchísimo, ¿verdad? Porque yo tenía el deseo de hacerlo. Anteriormente ya había tenido la oportunidad de conocer pues algunas iniciativas encabezadas por la señora Abigail Carrillo de Maldonado, quien fuera cronista de Celaya, y bueno, por mil situaciones pues no se había logrado concretar, y entonces pues ahí inicia esta aventura, diría yo, llena de muchos privilegios, porque pues uno es privilegiado de acceder a la confianza de mucha gente y de conocer de primera mano mucha información que uno, bueno, pues tiene que trabajarla para poderla comunicar a las demás personas o a distintos públicos, ¿no? Muy específicos, adultos, a niños, a jóvenes. Entonces, bueno, pues de ahí deriva todo este esfuerzo y, bueno, pues la creación de este museo que abre finalmente sus puertas el 15 de abril del año 2010. Así es, un museo que estábamos esperando muchos aquí en la ciudad. Bueno, la importancia de la historia. Nosotros sabemos que muchas veces para los chavos en la escuela, pues es una de las materias a veces más pesadas, ¿no? A todos les gusta y a muchas veces pues tiene que ver con los maestros y la forma en la que enseñan la historia, ¿no? La importancia de saber nuestra historia. Nosotros vivimos en una ciudad pues clave para la historia de nuestro país, y muchas veces los ciudadanos pues no lo sabemos. Es la importancia de venir y conocer nuestra historia. Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos ver y conocer aquí en el museo? Claro que sí, Poncho. Bueno, de antemano la historia es una disciplina que nos invita, así como las matemáticas, a reflexionar, a memorizar, a razonar, a construir nuestro propio criterio. Y bueno, pues eso requiere lectura, requiere un esfuerzo especial y algo muy interesante. Fíjate, yo desperté mi vocación o descubrí el interés por la historia a través de algo que siempre practicamos y que nos gusta mucho, es el turismo cultural. Es decir, salir de casa y permitirnos conocer lugares diferentes, probar diferentes alimentos, viajar aunque sea aquí cerquita, no sea Querétaro, a donde nos resulte posible, pero brindarnos la oportunidad de abrir nuestra mente y conocer las diferentes formas de vida, la diversidad cultural que tiene nuestro país. Y bueno, algo de lo que hemos querido compartir en este museo es precisamente esas características culturales que nos distinguen a los celayenses, ¿verdad? Como por ejemplo, pues esa ubicación estratégica, que no es una decisión o una ocurrencia de alguien, sino que tiene un antecedente histórico muy importante, bueno, desde la época novohispana, ¿verdad? Que es la sala número 1, a través de la cual pues hacemos un recorrido por esta región tan rica de estos asentamientos y de este material cerámico vinculado con la cultura chupícuaro. O por ejemplo, en esta sala en donde estamos, pues hacemos una alusión a cómo es que Celaya se funda como un poblado de españoles para ganar terreno pues digamos en el centro occidente en una etapa de exploración, y eso permite el aprovechamiento de recursos naturales, ¿verdad? Precisamente se funda Celaya para establecer estos centros de trabajo agrícola que van a permitir pues enviar insumos a los centros de trabajo mineros, por ejemplo a Zacatecas, a Guanajuato, a San Luis Potosí. Y algo que es muy
muy interesante es que se va a convertir en un poblado muy nutrido, con mucha población. Va a ser un punto de contacto, un primer punto de contacto yendo, digamos, del centro del territorio, es decir, de la Ciudad de México, para adentrarse al centro y al occidente y al norte. A fuerzas tenían que pasar por esta región, por Celaya y por el Bajío. Entonces se convirtió en un punto de verdad bien importante en el florecimiento pues, económico, social, político, cultural, y eso lo tenemos que resaltar, pues no solamente en esta sala, sino en la sala 3, a través de la cual hablamos de la importancia que tiene Celaya durante la época novohispana, estos 300 años. Y luego tenemos una sala muy interesante, que es la número 4, en donde hacemos un recorrido por los barrios tradicionales de nuestra ciudad. Son 9 barrios y cada uno de ellos pues es un cúmulo, ¿verdad?, de tradiciones, de historias, de leyendas, de costumbres, de gastronomía. Hablamos de un patrimonio tangible, lo que podemos tocar, pero también de ese patrimonio intangible, esto que mencionamos, ¿verdad?, nuestras creencias, la idiosincrasia, las leyendas, los alimentos que de pronto, pues sí, ahí están, pero desaparecen cuando los degustamos y queda eso finalmente en la memoria. Y luego hacemos un recorrido por otra sala que nos permite hacer un reconocimiento de la importancia que tuvo Celaya durante la Guerra de Independencia. Y es un tema que tiene mucha vigencia porque lo recordamos cada año, ¿verdad?, con una cabalgata que llega a Celaya y que hace todo un recorrido extraordinario recordando el paso del cura Miguel Hidalgo por la ruta de independencia. Luego también tenemos una sala que es la número 6, en donde presentamos algo de la biografía de uno de los personajes más representativos de nuestra historia local, como lo es el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras. Fíjate que cuando se crea el Museo de Historia no teníamos un solo objeto del arquitecto Tresguerras, y como parte de un esfuerzo conjunto de un equipo de trabajo y por supuesto del Instituto de Arte y Cultura, pues ahora ya tenemos 2 salas en el Museo de Arte de Celaya dedicadas al arquitecto Tresguerras y tenemos una pequeña sala en el Museo de Historia de Celaya. Y bueno, pues el acervo sigue creciendo, ¿verdad? A partir de préstamos, donaciones, compras, comodatos. Entonces, bueno, pues eso va enriqueciendo los acervos del museo. Y bueno, las 2 últimas salas, la número 7, pues está dedicada al porfiriato, ¿verdad? Todos los proyectos importantes que se desarrollan durante el gobierno del general Porfirio Díaz y que tienen un impacto muy importante y que hasta la fecha, ¿verdad?, siguen en uso, como por ejemplo la construcción de este símbolo que tanto nos caracteriza, como lo es la planta distribuidora de agua potable a la ciudad de Celaya, que conocemos como la famosísima Bola del Agua. Y finalmente, pues concluimos con la Revolución Mexicana a través de este recuento de la importancia y del impacto que tuvo las batallas de Celaya de 1915 y que fue un momento decisivo para cambiar la historia de nuestro país. Así es, de hecho, bueno, a mí me da mucho gusto que por fin se le hizo justicia a Villa y ya se puso su estatua ahí en la glorieta. Un episodio muy importante para el país que sucedió aquí en la ciudad. Y bueno, Rafa, cuéntanos la responsabilidad que tienen ustedes como historiadores y como la gente que está educando a las nuevas generaciones en la historia. Sabemos que durante muchos años la historia, pues dependiendo de quién la maneje, es contada, ¿no? Y muchas veces hemos estado plagados de muchas mentiras a veces que se convierten en mitos. Cuéntanos, ¿cuál es la tarea del historiador hoy en día mexicano para poder llevar la verdadera historia a los niños y que pues para las próximas generaciones no haya ningún tipo de mito, ¿no? Bueno, pues es una pregunta muy interesante, Poncho, porque de antemano, pues sí, efectivamente hay muchas historias, dirían los historiadores consagrados, digamos, nuestros maestros. Hay diferentes pretensiones u objetivos del mismo discurso historiográfico, ¿verdad? A lo mejor el que nos enseñan en la escuela, que tiene como objetivo muy específico el formar una identidad común nacional, pero hay otra historia que tiene y que es muy interesante, que tiene que ver con la historia de nuestras regiones, de nuestras localidades, o la historia en minúsculas, nuestra propia historia. Bueno, nuestro currículum es de alguna manera una relatoría de nuestra propia historia, ¿no? Lo que recordamos, nuestras anécdotas y que compartimos con los demás es de alguna manera el compartirnos a través de pequeños fragmentos, narraciones que para nosotros tienen un valor
para nosotros son importantes o son significativas y las compartimos porque nos permiten mostrarnos mejor quiénes somos, qué hacemos y a lo mejor a los demás también les puede resultar de interés o de utilidad. Y bueno, es una pregunta muy pertinente porque a través de estas entidades institucionales, como es el caso de los museos de historia, pues son espacios y bueno, pues ahora recurro a esta nueva denominación, ¿verdad?, de los museos o este nuevo concepto que surgió este año con iniciativa del ICOMOS o del ICOM, que es una organización que integra los museos, que tiene una representación en la UNESCO y que nos dice que son espacios sin fines de lucro, abiertos, públicos, que deben trabajar muy cercanos a la comunidad, que deben de ser espacios muy respetuosos, en donde se debe propiciar esa diversidad cultural, esa pluriculturalidad, que debe de haber mucho respeto, que debemos de ser pues prácticamente espacios en donde se lideren los derechos humanos. Entonces son espacios de verdad en donde hay mucho compromiso con esos esquemas de tolerancia y de divulgación del conocimiento histórico y de nuestra identidad cultural. Entonces, bueno, pues de antemano eso se logra pues con actualización, con asesoría, ¿verdad? De manera constante, pues no solamente yo, sino todo el equipo de trabajo está sometido a un proceso de actualización, de vinculación con expertos que nos ayudan a construir experiencias que finalmente se desdoblan en talleres, en actividades de contacto. Ahora viene una etapa muy interesante de recreacionismo histórico que no lo habíamos tenido en nuestra ciudad y que bueno, sí lo habíamos tenido, pero ahora lo vamos a intensificar un poco más. Y una serie de actividades que vamos a seguir reactivando, ¿verdad? A partir de los próximos meses en el Museo de Celaya Historia Regional y que le va a seguir dando pues también una frescura, un atractivo a los diferentes servicios que ofrecemos. Y algo que yo diría es muy importante, pues sí es ser fieles a ese trabajo un poco más serio, ¿verdad? Más apegado a las fuentes documentales, a un trabajo honesto, porque no es lo mismo pues yo platicarte algo y decirte, pues no sé de dónde obtuve esa información, a decirte, no, bueno, te voy a proporcionar esta información, pero es una historia ficticia. O solamente estos otros datos son reales, ¿verdad? Y bueno, esa es la parte que a nosotros nos interesa compartir. Pero bueno, pues la verdad, no quiero decir que es la neta del planeta. La verdad, nosotros buscamos un objetivo, una pretensión, pero también es válido, ¿verdad? Te digo, hasta las leyendas, los cuentos, las fantasías, de pronto lo que un mismo historiador o escritor puede escribir en una novela, pues de alguna manera es un desfogue hacia todo lo que de pronto las fuentes documentales no nos pueden responder. Entonces, bueno, pues es una invitación, de verdad, a adentrarse a los museos, a conocer nuestra ciudad o nuestras ciudades, nuestros terruños, no solamente la cabecera municipal. Déjame decirte que este año nos dimos a la tarea de ir haciendo cápsulas de esas más de 60 comunidades que tiene nuestro municipio y en lugar de nosotros ir, tomar el micrófono y hablarles de la historia de las comunidades, bueno, hemos permitido que la gente tome el micrófono y nos platique qué es lo que nos quieren compartir, qué consideran que es importante de sus comunidades, de sus fiestas, de sus tradiciones y bueno, nos hemos encontrado maravillas, ¿verdad? Maravillas de patrimonio, bueno, ricas o ricos estas comunidades de tradiciones, de gastronomía, de habilidades, de destrezas, de arte, de gente muy talentosa, muy trabajadora, espacios pues que ni siquiera sabíamos, ¿verdad?, que existían, de la riqueza, por ejemplo, ecológica que tienen. Entonces, bueno, pues esa invitación de verdad es para todos los celayenses y las personas que pues siguen de antemano tu programa. Vivimos en una ciudad que tiene 452 años de historia. La historia no está solamente dentro del museo, la historia está en todas las calles de nuestra ciudad. El museo también se ha encargado de trabajar en planes para llevar a la gente a los lugares que tienen, pues sí, algo que contarnos, ¿no? Desde casonas muy, muy viejas, hasta, digo, los templos, los monumentos. Esta invitación que también queremos hacerle a la gente para que se interese por
por conocer la historia de su calle, por conocer la historia de su barrio, por saber quiénes fueron los que se asentaron ahí antes. Creo que es una buena forma de poder comprendernos mejor como ciudad y poder pues también dejar historia a nosotros para el futuro, ¿no? Invítanos, Rafa, ¿qué días está abierto el museo? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son las actividades que podemos ver fuera del museo también? Claro que sí, Poncho. Bueno, pues de antemano la historia la hacemos y la escribimos todos de alguna manera. Y bueno, pues del Museo de Celaya Historia Regional, pues es un proyecto cultural en sí para la investigación y la divulgación de la historia. Por ello, bueno, cuando hablo de investigaciones, porque se desarrollan trabajos editoriales, se comparten a través, por ejemplo, de nuestras redes sociales, tanto los libros digitales como impresos, que bueno, pues pueden encontrar en el museo. Hacemos trabajos de investigación y también pues buscamos apoyar a quienes están desarrollando algunos trabajos de investigación y bueno, pues hay de todo, ¿verdad? Desde notas periodísticas, algunas personas que se acercan a nosotros para consultar las bases de datos o los bancos de información, tanto de libros como de imágenes, han de ser unas 20,000 fotografías que tenemos. Entonces, bueno, pues están al servicio del público y también pues desarrollamos estas tareas propias de divulgación a través de exposiciones temporales. Cada 2 meses aproximadamente tenemos una exposición diferente en el patio del museo y de manera eventual estamos haciendo algunos cambios en las exposiciones permanentes. Llegan constantemente nuevos objetos en préstamo, en donación, son adquisiciones de pronto que se hacen o resguardos como resultado de pues, trabajos de restauración que se llevan a cabo tanto en el Museo de Historia como en el Museo de Arte. Y luego también se desarrollan algunas otras actividades pues dirigidas, por ejemplo, para los niños, ¿verdad? Todos los fines de semana hemos procurado durante el año tener talleres infantiles, tanto sábado como domingo a las 12 del día, a las 2 de la tarde. Son talleres completamente gratuitos. Solamente hay que, pues, digamos, comunicarse al Museo de Celaya Historia Regional, apuntarse, ¿verdad?, en la lista correspondiente para apartar su lugar o conocer qué tipo de actividades se desarrollan. Y bueno, los invitamos porque de manera ordinaria el Museo de Celaya Historia Regional, que se localiza en Calzada Independencia número 104, enfrente de la Bola del Agua, está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El costo, bueno, pues es de 15 pesos y bueno, pues de antemano hay un 50% de descuento si presentan su credencial vigente de estudiante o de INAPAM. Y algo que es importante, ¿verdad? Todos los miércoles el Museo de Celaya Historia Regional tiene acceso completamente gratuito. Así que no hay pretexto para visitarnos. Pues ya saben, muchachos, vénganse por 15 pesitos, van a poderse enterar de cómo es que nació nuestra ciudad, de dónde surgen nuestras tradiciones, para ver también excelentes obras de arte, como esta que estamos viendo aquí, el escudo de armas de la ciudad tallado en madera de una forma increíble. Y pues nada, Rafa, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del museo, por regalarnos un poquito de tu tiempo. Amigos de Suchile, los esperamos en el Museo de Celaya Historia Regional. Está ubicado en la calzada, casi enfrente de nuestra mítica Bola del Agua. Así que nos vemos pronto, hermanos de Suchile. Vámonos.